נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema, realmente Dios abandonó a su Hijo. Si Jesús es Dios manifestado en carne, es posible que Dios haya abandonado al Hijo. Si Dios es un Dios indivisible, es posible que haya abandonado al Hijo. Porque decimos que Dios es indivisible. Y si es indivisible, entonces no puede haber un abandono. Si el mismo Jesús lo dice en Juan, en varios pasajes, el Padre siempre está conmigo, nunca me abandona. Y cuando ustedes buscan ese texto, en el griego se encuentra en tiempo continuo. Nunca me abandona, siempre está conmigo y nunca va a dejar de estar con Él. ¿Estamos claros? Amén. Porque Él es Dios manifestado en carne. Mateo y Marco son los únicos evangelios que registran este incidente en detalle. Marco 15:34. Señalan que Jesús se sintió abandonado por Dios, sin explicar el porqué. Posteriormente, los comentaristas empezaron a explorar lo imponderable, sugiriendo una variedad de explicaciones del por qué Jesús, inocente y libre de culpa, experimentó la separación absoluta del Padre en este horrible momento. Y los comentaristas comenzaron a parir ideas. Eso es la palabra, a parir ideas, no a hacer exégesis. Porque si ustedes se dan a la tarea de buscar a varios comentaristas en cuanto a este pasaje, le dicen que Dios tuvo que abandonar a Jesucristo, porque Él no podía ver ahí esa masa de pecado que estaba ahí. Porque a veces se malinterpreta el texto de 2 Corintios 5:21. Si ustedes lo leen, dice que Él viene y al justo por lo injusto, ¿ya? O sea, dice que, una versión dice, lo hizo pecado, como que si Cristo realmente era el pecado mismo, o Dios trató a Jesucristo como si fuera el pecado mismo. Hay que interpretar bien el pasaje, ¿estamos claros? ¿Ya? Entonces, comenzaron a parir ideas, muchos comentarios, y le hablan de que Dios tuvo que abandonar a Jesús, y que Jesús quedó 100% hombre ahí en la cruz del Calvario, y que ya no era 100% Dios. Ustedes también me imagino que han escuchado tantas cosas, o han leído, ¿verdad?, varias cosas al respecto, ¿no? Algunos estudiosos y teólogos sugieren que el Padre no podía soportar ser testigo de la muerte de su amado Hijo, y por lo tanto se apartó en el momento del sufrimiento final de su Hijo. Otros plantean que el Padre tenía que irse para que Jesús pueda cumplir la expiación completamente solo. Finalmente, algunos postulan que Jesús estaba absolutamente abandonado por Dios, al igual que todos los pecadores, pues sufrió y murió en nuestro lugar. La unión de lo divino y lo humano en la persona de Cristo fue indisoluble desde el momento de la encarnación. Es importante que entendamos esto, ¿verdad? Indisoluble en el momento de la encarnación. Fue un error característico de los gnósticos imaginar una separación cuando Él estaba a punto de padecer de manera expiatoria y morir. Y el error es fatal para la eficacia divina de la expiación, así como también en cuanto a la gloria perpetua de su persona. Él había sido uno que padeció de parte del hombre todos sus días en la tierra, y estos padecimientos se intensificaron cuando Él colgaba en la cruz, tal como lo expresa el Salmo 22. Si ustedes buscan los primeros versos del Salmo 22. Algo que deben de entender, que es Dios mismo trazó el plan desde antes de la fundación del mundo. Ustedes están claros en eso, ¿verdad? Lo han leído. ¿Cómo, cuándo, dónde y quiénes iban a matar a Jesucristo? Eso lo dice, ¿verdad? Hechos 4, Hechos 2, 22, 23. Y Dios fue quien determinó todo, pero también determinó
todititas las acciones del Hijo, ¿o no es así? Hermano, Salmo 22.1 lo relata todo. Totalmente, ahí es. Entonces, Cristo estaba sujeto a un plan, y por eso cuando Él lo dice varias veces, yo no hablo mis propias palabras, sino lo que oí del Padre. Amén. Él estaba sujeto a un plan, sus acciones, sus movimientos, su forma de hablar, cada movimiento de Cristo. Y Lucas es el que, recuerde, ¿verdad? Que como médico Lucas es bien detallista, ¿me entiendes? Bien meticuloso, Lucas. Y es por eso que usa una palabra que es, le era necesario. Le era necesario. Dei es la palabra griega. Le era necesario. Le era necesario hablar de cierta forma, le era necesario encontrarse con Zaqueo, le era necesario encontrarse con la samaritana, le era necesario decir esas últimas palabras en la cruz también, ¿estamos claros? Todo sujeto al plan. Y miren que cita un salmo prácticamente, ¿no? Y como he dicho, hasta las últimas consecuencias, Jesús demostró ese amor profundo hacia su pueblo. Y les dio tantas señales contundentes, y aún estando en la cruz les dio la señal, y aún después de muerto les siguió dando señales, ¿estamos claros? Y esa palabra que dijo Jesús recitando ese salmo era para que se les cayera el 20 a los que estaban ahí, ¿estamos claros? Inmediatamente, pero no lograron entenderlo. ¿Me lee la primera parte de ese salmo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás muy lejos para salvarme, muy lejos para entender mi llanto. Dios mío, te he llamado una y otra vez durante el día y no has respondido. De noche sigo llamándote y tampoco respondes. Ok, mire qué interesante, ¿verdad? Primero es una oración que se hace imprecatoria ahí, ¿verdad? Fíjense bien. Se le llama un salmo mesiánico también, estamos claros, un salmo mesiánico, ¿ya? Y en base a todas las cosas que estaban escritas, Cristo tenía que hablar y actuar. Recuerden ese detalle, ¿verdad? El Padre, ahora, Cristo, recuerden que Dios es indivisible. No podemos caer en la herejía de los gnósticos. Creer que Dios abandonó a Jesús, o que Jesús abandonó el cuerpo, dicen los gnósticos, ¿no? Y dejó el cuerpo. Dejó a Jesús hombre y abandonó el cuerpo. Así es lo que dicen algunos, ¿no? Hay un bruto ahí que anda haciendo seminario por todas partes, se llama... Y miren, el nombre es exacto como el animal que del 6'6", se llama Josué de Jesús también. No nuestro hermano en Cristo, ¿estamos claros? Nuestro hermano, José Luis. Y nada más que aquel era Miranda. Y Orobán, allá por la fuente, está ese banco, Orobán. Y este también anda un montón, es sincretista. Y anda unas mezclas todas ahí raras, ¿me entiendes? Y también... hablaba respecto a eso, que cuando Jesús murió prácticamente no sufrió nada, porque la verdad que Él era como un fantasma, como un ente que la gente miraba pero que no lo podían palpar, un solo rollo. Y esa doctrina de los gnósticos, ¿me entiendes? Y todas esas sectas heréticas también, judaicas, que hubieron muchos judíos que eran heréticos, cómo se han venido traspolando a través de los tiempos, hermano, ¿verdad? Las mismas herejías. El Padre no puede o no pudo desamparar ni abandonar a Jesús, porque el Padre y el Hijo son Ejad. Amén. Uno solo. Ejad. 10:30 me buscan de Juan. Jesús lo dijo muy claramente: el Padre y yo somos Ejad. Por lo tanto, nada ni nadie habría podido romper esta unidad. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre en la cruz. Por tanto, el Padre no puede enviar a Jesús a morir y cuando Jesús le obedece, el Padre salir corriendo y abandonar al Hijo. En ningún momento. Porque cuando dice el texto, si me lo leen por favor, ¿verdad? Juan, dijimos 10:30. Miren, rápido, es una descripción porque cuando uno lo va leyendo, se mira toda la descripción, por ejemplo, ahí mismo, en el Salmo 22:8, y dicen que pida al Señor a ver si lo salva, si tanto lo quiere, tendrá que salvarlo, como estaban interactuando ¿cómo se llaman? Los soldados. Así y está. después, más adelante, por ejemplo, habla de que toda rodilla se doblará y toda lengua, o sea, cuando dice consumado es, Así es. tiene que ver con esta mezcla. Ese es el salmo que describe bien, ¿verdad? Toda su misión. Entonces, fíjense por favor, Juan,
Ahora, cuando lo dijo Manuel Lester, no, Cristo lo dijo, no, el Padre y yo somos Ejat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece la palabra griega ahí, eis, estamos claros. Y después vamos a examinar, me van buscando la Septuaginta si la tienen, ¿no? Para que, en la Septuaginta, pero la buscan en griego, para que se den cuenta que los autores, los 70 ancianos, eran monoteístas. Y si realmente ellos creían que en esta Ejat, en este único de Dios, era una unidad compuesta y que habían varios, entonces ellos hubieran vertido fielmente el texto de Deuteronomio al griego, estamos claros, y nos vamos a dar cuenta que no hicieron eso, estamos claros, fueron fiel al monoteísmo y lo hicieron exactamente conforme estaba en la Torá, estamos claros. Entonces, piense bien lo que dice el texto, ¿me lo leen por favor? El Padre y yo somos uno. Texto griego para uno. Trabájenme ahí, ¿verdad? Ese eis. ¿Y significa, doctorazo, por favor? Uno. Uno. Así es, doctor. Uno. Eis. Uno. Fíjense bien, el Padre y yo somos uno. Ejat. Ahora, se dice que cuando Cristo, de hecho, fue al pueblo hebreo, no fue de los gentiles, ustedes están claros, ¿no? Y al ir al pueblo hebreo, Jesucristo, de hecho, dominaba lo que es las tres idiomas del momento. El hebreo, que era el idioma religioso, obligatoriamente, hablaba el arameo también, que era lo que hablaba el pueblo en el momento, y el griego, que era la lengua comercial, que también él dominaba. Pero cuando se dirige al pueblo, él es contundente cuando dice, el Padre y yo, uno somos. Ellos entendieron contundentemente de que él estaba diciendo Ejat, estamos claros. En ningún momento lo entendieron de otra forma esa gente que estaba frente a Jesucristo. Significado verdadero de la palabra hebrea Ejat. ¿Y cómo se utiliza en la Escritura? La Escritura dice que hay hombres que medran falsificando la palabra de Dios. Y el significado de Ejat es uno de los tantos temas que los maestros o líderes trinitercos o trinitarios lo han falsificado, dando solo una parte del significado de la palabra Ejat. Es difícil, doctor, no hablar, ¿verdad?, de esa forma, ¿no? Pero es que siguen de terco esta gente, siguen obstinados, doctor. ¿Y sabe cuál es el problema? Hablo de los maestros trinitarios. La obstinación para Dios es como espíritu de adivinación, le dijo a Samuel, o le dijo a Samuel, ¿verdad? Y solo imagínense, o sea, que Dios lo pone al nivel de los adivinos, ¿no? La obstinación es como el pecado de adivinación, y esta gente es obstinada. ¿Y cuál es el problema? Bueno, lo entendemos que el problema es que Dios no les quiere quitar el velo, pero eso no tienen excusa por esto, estamos claros. El problema es que cada que se acercan a las Escrituras, se acercan con ese lente trinitario. Amén. Para encontrar lo que ellos quieren y pervierten los textos. Amén. Y ellos vienen, y lamentablemente, por más que se acerquen al texto, Dios les ha castrado el entendimiento, los ha privado de la verdad, estamos claros, porque no quieren entender quién es el único Dios verdadero. Ahora, el que tengamos creencias comunes, que crea en los pilares de la gracia, el diablo conoce también esos pilares. Alguien me decía, con alguien que estuve platicando, ¿verdad? Y me decía, es que eso es duro ayer. O sea, es que no da ninguna posibilidad, me dice ya, de que somos primos por lo menos, ¿no? Que no somos ni primos. Porque en Dios no hay estados intermedios. O sos, o no sos. O sos luz, o sos tiniebla. ¿Estamos claros? O sos trigo, o sos cizaña. O la Trinidad es la herejía y la unicidad la correcta. Y de hecho así es, la unicidad es la doctrina correcta. La Trinidad, hay suficiente asidero histórico, hay bíblicos también que podemos demostrar que es una herejía que se viene arrastrando desde los tiempos antes de Jesucristo. ¿Estamos claros? Lo podemos probar. ¿Ya? Entonces, no hay estados intermedios, no hay estados intermedios. Y es por eso que cuando ustedes si tienen amistades con ciertas personas que son trinitarias, su deber es predicarle, ¿estamos claros? Predíquenle. Pero no sean románticos como, ¿cómo está, hermano? No son hermanos de nosotros. No son hermanos de nosotros, ¿me entienden? No lo son, no son hermanos de nosotros.
¿Ya? O sea, no hay estados intermedios. Y realmente, si al oír ellos que los tratamos de esa forma, si realmente se preocupan, hombre, eso sería una buena señal, ¿me entiendes? Por ejemplo, imagínense que cuando se da el seminario, estos chavalos, estos cipotes en Tipitapa, doctora, me reunía con alguien ahí también, y dice, el seminario estaba, y se te iba a invitar, pero es que me dicen, no invité a aquel gordito alto con aquel ayerdi, no los invité, eso vienen a robarse el show siempre aquí, no los invité, dice. La cuestión es, doctor, si esto es apología, ¿verdad? Y me estará escuchando ese señor que estuvo hablando conmigo, si es apología, hombre, ellos deben de estar abiertos, ¿no creen ustedes? Amén. Ellos están obligados a contestar. Cuando un pueblo pregunta, saber quieren. Se necesita hombres que sepan responder bíblicamente, ¿está claro? Entonces, nosotros no llegamos a robarlo del show a nadie. Simplemente llegamos a hablar la verdad, estamos claros, para ver a quién Dios quiera hacerle caer el 20, ¿no? Amén. Entonces, no son hermanos de nosotros, recuérdenlo, no lo son. ¿Por qué? Porque Dios les tiene castrado el entendimiento, los tienen llavados, así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tuercen las escrituras para su propia condenación. Hombre, y es un tema tan fundamental, un tema básico, de vital importancia como es la unicidad de Dios. ¿Estamos claros? Ese tema es importante. Para los líderes o maestros trinitarios, esta palabra ejad en la escritura solo significa uno, como un artículo compuesto, y nunca como un artículo absoluto. En otras palabras, para los trinitarios, ejad significa un uno compuesto y nunca significa un uno numérico, singular, absoluto. Ellos siempre están haciendo ahí sus malabares, ya, siempre están haciendo sus maromas para tratar de hacer decir al texto lo que no está diciendo. Ya, lo mostramos en el tema pasado, creo la semana pasada, ¿no? Cómo se utiliza la palabra ejad, cómo se usa dahit, ¿verdad? La otra palabra hebrea. Y miramos que ambas, de hecho, son sinónimos y cómo se utilizan en varios textos de la Biblia en el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿está claro? Entonces, es importante que lean el texto bíblico. Le digo a los que nos están viendo, los que nos escuchan, ¿verdad? Cuando nosotros decimos trinitario y todo eso, pues se sienten ofendidos, el problema es de ustedes, ¿me entiendes? Pero el plan es que se despierten. Yo pienso que cuando decimos esto es trinitario, esto es triniterco, este es testarudo, yo pienso que las terapias de choque son buenas. Y siempre Dios ha hecho esas terapias de choque para podernos llevar a un despertar. Y ese es el objetivo de nosotros, ¿estamos claros? Ahora, lo digo de esta forma porque hemos predicado a muchas personas, hemos platicado con muchos tercos de estos, ¿verdad? Y por más que platicamos 1, 2 y 3 veces, no quieren nada, siguen cerrados, no quieren nada. Entonces, pero ahí nos están siguiendo, ¿no? Entonces, por eso le decimos que es importante, como dijo Cristo en Juan 5:29, escudriñad, o ustedes escudriñan la Escritura, porque os parece que está en la salvación, y ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para ser salvos. Ese es el gran problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema? La luz vino al mundo, pero nadie quiere llegar hacia la luz porque sus obras sean manifiestas. Pero a la del otro lado nunca la dispersó. Del otro lado. No. Hoy casualmente estoy saliendo. Ajá. Y va entrando ella. Y ahí no te vale. Voy a ver a mamá. Es que un montón de mares. Nunca despertó, Napoleón. Fíjense el Shema 6:4 Deuteronomio, por favor. Muchachos, todos estos temas que hemos venido abordando tienen que estarlos rumiando. Traten de dominar estos temas, ¿verdad? Yo primero vamos a preparar el folleto para que ustedes lo tengan en físico, memoricen todo esto, ¿no? Para poder presentar defensa, recuerden, ¿ya? Dice entonces el texto 6:4 de Deuteronomio: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ejad. Entonces, ¿cómo? Según los falsos maestros trinitarios, ejad es una unidad compuesta. Entonces, este verso diría así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, una ejad, es una unidad compuesta. Nuestro Dios es más de uno. Nuestro Dios son 3. Así tendría que decir el texto, ¿no?
Y si realmente esto fuera así, hasta nosotros tendríamos que parafrasearlo de esa forma, ¿no? Pero el texto no dice eso. El texto no está diciendo eso. Ahora, que usted me diga que usted se acerca al TUGI, así el doctorado, que al Vaine, que usted acérquese a todo lo que usted quiera, ¿no? Y es por eso tener varias herramientas. Es bueno examinar algunos léxicos también, recuerden, no solo el Strong, ¿verdad? Y imágenes verbales, Vaine. Hay varias herramientas y también tienen que ver varios léxicos para que ustedes examinen esta palabra, ¿ya? Se dice que el Kittel, el doctorazo, fue hecho, ¿verdad?, por personas seculares, doctorazo, el Kittel, por 10 tomos. 10 tomos. Ellos no le debían nada a nadie, doctorazo, ¿ya? Miren cómo Dios usa, ¿no?, a los asnos para poder, ¿verdad?, dejarnos suficientes herramientas, doctorazo. 10 tomos, son así, doctorazo. Y el compendio, ¿me entiende?, de Kittel, ¿no? Entonces, ellos cuando trabajan esta palabra, ellos son contundentes, doctorazo. No le deben nada a nadie, ¿me entiende? Y te hacen comentarios y te dicen cómo la mayor parte de exégetas, por ejemplo, teólogos de renombre, son infieles. ¿Por qué? Porque ya llevan una mente predispuesta, trinitaria, ¿ya? Y ellos hablan lo que ellos quieren, ellos ven lo que ellos quieren ver en los textos, ¿ya? Pero piense bien, la palabra Ejad que aparece ahí no es una unidad compuesta, ¿estamos claros? No tiene que ver con varios, uno solo nada más, ¿estamos claros, verdad? Uno solo. Al modificar Deuteronomio 6:4, los trinitarios, el domingo tengo que rescatarme yo, ¿verdad? Para no decir esa palabra en todo, al final tal vez, ¿verdad? Fíjense bien, tengo que rescatarme, tengo que estar bien rescatadito ese día. Al modificar Deuteronomio 6:4, los trinitarios, diciendo que Jehová es una unidad compuesta, echan por el piso la creencia judía de milenio acerca de la fe de este pueblo hebreo, ya que los judíos son estrictamente monoteístas. Para ellos, Jehová, o el Yod Hei Vahei, es único y solo. Pero según los trinitarios, los judíos han estado errados durante milenios, ya que Ejad, palabra hebrea o judía, para los trinitarios no significa, oiga bien, para los trinitarios significa unidad compuesta, ¿estamos claros? No significa único. Entonces, imagínense, vienen estos trinitarios y quieren corregir a los receptores de los oráculos divinos, doctorazo. A los hombres que fueron los receptores de la Torá, del Antiguo Testamento, y que por milenio este pueblo ha sido fiel, doctor. Y por algo Dios les mandó. Estas palabras estarán de frontales. Así es. Y hermano, es lo que ellos hacen, ¿no es así? Los agarran, meten ese texto en la cajita y ahí está el Shema. Lo ponen acá, aquella cajita. Y eso es lo más importante para ellos. Monoteísmo, único Dios, no varios, ¿estamos claros? Entonces, quieren venir a corregir al pueblo hebreo. Cuando entrevistan a varios rabinos, ¿verdad? Rabinos practicantes, celosos, y le preguntan del nombre de Dios, que de hecho, esta gente trató de ocultar el nombre de Dios porque creían que no podía nadie pronunciarlo, ni ellos mismos. Lo podía pronunciar una vez al año el sumo sacerdote, de ahí nadie, ¿estamos claros? Entonces, vienen ellos, y cuando se acerca un gentil a un rabino le dice, miren, el Yuhei Baji, no, usted no anda pronunciando ese nombre, le dice, ¿ah? Solo diga Adón, el Señor. Pero cuando aparece ahí el nombre, ¿cómo aparece? Ejad. ¿Y qué significa? Único, solo, no hay compañía, no necesita de compañía, no hay dos, no hay tres, no hay más, único, no hay otra forma de interpretarlo. Todo ello. Y al judío que usted se acerque, que sea ortodoxo, y al judío cacreco, no pagano, sino que andan descarriados, estamos claros, y le pregunta, Ejad, uno es, no hay más, doctor, en ese texto, estamos claros. Entonces, estos trinitarios vienen y quieren corregir a este pueblo. Sí entendemos nosotros, hermano Germán, que este pueblo, cada que se acercan a la Escritura, tienen un velo puesto. Amén. Pero el velo no en cuanto a Ejad. Ellos saben que Dios es único. El velo es que nunca pudieron creer que Jesucristo era el Ejad.
del Antiguo Testamento, que Dios lo tenían ahí manifestado en carne. Ben Shapiro no cree en Jesucristo, doctorato tampoco, ¿no? Ya, y ustedes ven a toda esa gente, doctor, que no creen en Jesucristo ni creen que es un impostor, creen que es un falso profeta, pero no creen que él es el Ejad del Antiguo Testamento. Pero en cuanto a lo que es el monoteísmo, ellos lo manejan, estamos claros. Lo único que ellos no conciben a su Dios que haya venido en carne a este mundo, ¿ya? Es el gran problema que tiene esta gente. Cabe anotar que Deuteronomio 6.4, muchachos, ahí, pasen ahí que se sienten. Deuteronomio 6.4, hermano, Deuteronomio 6.4 fue dado solo a Israel. Deuteronomio 6.4 fue dado solo a Israel. ¿Estamos en sintonía, muchachos? Y fue revelado a Israel por el mismo Dios. Entonces, ¿cómo es posible que después de milenio, personas que no son hebreos, que no estuvieron presentes el día que Dios se manifestó a Israel, digan que Dios no es único, como se manifestó a Israel, sino que prácticamente Dios los engañó, ya que Él es una unidad compuesta, ya que Él son tres, no es uno? O sea, entonces Dios engañó al pueblo hebreo, o están engañados los trinitercos. ¿Qué piensan ustedes? Están engañados los trinitarios, ¿ya? Así de sencillo, doctor. Esa es la palabra que encaja. Y hablo de los líderes, estamos claros, ¿verdad? Que guían a esta pobre gente al despeñadero. Imagínense, toda esta gente que se queda en la gran tribulación. A veces me dicen con algunos pastores vagos que me encuentro, doctor, que son más negociantes, traficantes del evangelio. Y dicen ellos, o sea, ¿sabes qué? Es que el problema es que vos te das la tarea de descalificar. Ya, ¿cómo podemos decir que nos quedamos solo porque somos trinitarios? ¿Ah? Si al fin y al cabo, ni vos estás en la verdad, ni yo tampoco. Se puede imaginar qué bruto. Ya, entonces cree que somos lo mismo. Y el problema es eso, se van a quedar y esta gente va a tener que confesar el nombre del Señor en la gran tribulación. Amén. Hasta entonces van a entender que Él era uno, y uno fue siempre, estamos claros, no hay más que uno, y lo van a tener que confesar. Y es por eso que nosotros vemos las grandes multitudes que Dios va a salvar en la gran tribulación. Lean capítulo de Apocalipsis 7, 13 al 14, y mire qué interesante. En Apocalipsis 7, 13 al 14, ustedes van a encontrar ahí una gran multitud que Dios está salvando en la gran tribulación. Dentro de todo eso que Dios va a salvar, muchachos, fíjense bien, vista al frente, muchachos. Dentro de esa gran multitud de gente que Dios va a salvar, ahí van a ir, doctor, un montón de gente que ha sido guiada por estos trinitarios, estamos claros, por estos maestros, estos bisneros. Amén. ¿Ya? Eso es. Como ellos tienen otros intereses, no están interesados en conocer a Dios ni dar a conocer a Dios, porque están en grave problema, ¿estamos claros? Paralelo al hecho de que Dios había revelado al pueblo de Israel de que Dios es uno solo y no una unidad compuesta, uno. Las religiones paganas, paralelo a esa creencia y a esa convicción del pueblo de Israel, las religiones paganas también corrían con su Trinidad. Sí. Al igual que ahora. Igual. Siempre. Desde el comienzo. Así es, doctor. Siempre. Ahora, hermano, vemos que la historia, o vámonos un poco a la historia, ¿verdad? Un grupo de 70 rabinos judíos en el año 300 antes de Cristo tradujeron la escritura judía del hebreo al griego. Si fuera verdad que el uno, Ejad, en la Shema, si alguien tiene la Septuaginta me la busca, ok, en griego. Oiga bien, si fuera verdad que el uno, Ejad, en la Shema judía, significa unidad compuesta, entonces los rabinos judíos que tradujeron las escrituras hebreas al griego, versión de los 70, conocida como la Septuaginta, habrían buscado un vocablo que en griego hubiera dicho que Dios era una unidad compuesta.
Pero hermano, no fue así. Ellos siguieron afirmando que Dios era uno, con su contexto, que significa uno, absoluto. No hay más, estamos claros. Uno, Ejad. Y vamos a examinar el texto, por favor, ¿verdad, hermano? Si alguien lo puede leer, me avisa, ¿verdad? Fíjense bien, 70 ancianos. 70 ancianos. Hermano Marlon, 70 ancianos. Ustedes saben, 70 ancianos examinando la escritura. ¿Y creen ustedes que estos 70 ancianos, a todos se les escapó ese detalle? 70 ancianos revisando la escritura, trabajando la escritura. ¿Creen ustedes que se les iba a escapar ese gran detalle? Buscaron un vocablo, ¿estamos claros? Y si realmente Dios era una unidad compuesta, ellos hubieran buscado un vocablo que lo dijera categóricamente. Es como cuando ellos querían vertir el nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Entonces usaron la palabra curio. Usaron entonces esa palabra para Dios, curio, porque lo describía mejor al Dios del Antiguo Testamento. ¿Es así? Curio, Señor, no se usaba para ningún rey, recuerden. Para los reyes se usaban déspotas. Entonces se usaba curio, ¿verdad? Y miren qué interesante. Cuando esta gente trabaja entonces el texto griego, muchachos. Voy al texto griego de Deuteronomio 6:4. Y alguien lo busca si lo tiene. Y dice así, hablando siempre lo que es el Shema directamente. ¿Ok, doctorazo, verdad? Akou, Israel, Curio, oiga bien, Curio, Teos, Idmon, Curio, Eis, Esti. Deuteronomio 6:4 en la versión Septuaginta tiene Curio, Teo, Edmon, Curio, Eis, Estin. Lo leen por favor si lo tienen por casualidad, hablando lo que es el Shema, siempre. ¿No? Yo lo tengo como en hebreo, Shema Israel. Ok, después lo vamos a ver en hebreo, que lo vamos a necesitar también, pero no tienen la Septuaginta en griego, todos la tienen. A ver, sí, igual. Israel, Curio, Coteo, Emon, Curio, Correcto, ahí es. Está exacto, ¿verdad que sí? Ahora miremos el detalle. En la versión de los 70, la Septuaginta tiene Curio, Edmon, Curio, Eis, Estin, que traducido al español se leería: oye, Israel, el Señor, el Dios, el Señor es uno, Eis, uno, no hay otro. Miró qué interesante lo que hablamos temprano, ¿no? El Señor, Él, es uno, no hay otro, dice. Ahora, si cada uno de estos 70 rabinos judíos que participaron, cada uno de la traducción de la escritura, de su idioma original al griego, hubieran creído que su Dios era una unidad compuesta, no hubieran escrito Eis, uno. Hubieran puesto el vocablo Edmon. ¿Y qué significa Edmon? Una unidad compuesta. Significa nuestro, nosotros, nuestro, nuestra empresa. Quedando el verso así: oye Israel, oiga bien, el Señor, Dios nuestro, es una unidad compuesta. Si encontráramos nosotros, en vez de Eis, encontráramos entonces el vocablo Edmon, entonces sí diríamos que es una unidad compuesta, ¿estamos claros? Pero examinen el texto, ustedes no encuentran eso, ¿estamos claros, muchachos? No lo hay. Es más, si ustedes me revisan Mateo 12, por favor, 38, quiero que capturemos algo, 28, quiero que capturemos algo en griego, y me lo leen, por favor, ¿verdad, muchachos? Como puedan. Vamos. Exacto. Hay unas traducciones que nos dan auxilio, ¿verdad? Es correcto. Entonces, vamos a ver, por favor, encontraron Mateo 12, 28, griego. Nada, muchachos. ¿Qué palabra, doctora? Quiero que me lean cuando le hacen la pregunta a Cristo, ¿no? Y luego Cristo responde. Miremos a ver, por favor.
Exactamente. Pero primero léame en el texto, léame primero la Biblia, la versión 60, 12:28. Exacto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros. No, doctorazo. Marco, yo estoy con Mateo, doctorazo, así es, por eso no lo miraba, ¿verdad? Pues no me dicen ustedes, ¿eh? Es Marco, doctorazo, 12:28. Vamos. No le demos lugar a los trinitercos, muchachos, ¿eh? Vamos. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cómo se encuentra la palabra nuestro en griego? Nuestro, Emon. Emon, ahí está. ¿Y cómo se encuentra? Uno es eis. Mire qué interesante, Edmond, ¿verdad, doctorazo? El Señor nuestro, porque está hablando del pueblo corporativamente, ¿estamos claros? Mire, exactamente, una unidad compuesta, ¿ya? Entonces, mire cómo se utiliza ahí, ¿verdad? Ese vocablo, ¿no? Pero cuando llegamos nosotros al Shema, ¿cómo lo pronuncia Jesucristo? Al final, ¿qué dice? El Señor eis, uno es. No hay una unidad compuesta. Hay un absoluto, hay un uno, nada más. Hay un solo soberano. ¿Estamos claros, muchachos? No hay más, recuerden. Entonces, fíjense bien, si nosotros, hermanos, examinamos bien estas palabras, y esto lo ratifica el mismo Señor Jesús al ser interrogado. Y lo más sorprendente, hermano, es la aportación del escriba en el verso 32. ¿Me lo leen, por favor? Miren la aportación del escriba. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Oigan, uno es Dios. ¿Cómo parece? Eis. Eis. Mire qué interesante. Esto es lo más sorprendente, ¿no? Que el escriba en el verso 32, este escriba le añade a la respuesta del Señor: verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Con esta respuesta del escriba queda ratificado que el uno de Dios es uno absoluto, es uno solo, no una unidad, ya que el escriba dice que no hay otro como él, refiriéndose al Dios hebreo. Hermano, es decir, el Yod-Hei-Vah-Hei, ya que el escriba dice, verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro como nuestro Yod-Hei-Vah-Hei. La versión dice así como dice usted. Léalo. En el dicho maestro dice, Dios tiene razón en decir que Dios es uno solo. Uno solo. ¿Qué parte no entienden, doctorazo? ¿Qué parte no logran entender los maestros trinitarios? Pues, ¿verdad? Mire, cuando decimos triniterco, trinitario, trinitestarudo, es a los maestros que nos estamos refiriendo, no al pueblo, ¿estamos claros? Es a ellos. Esto guía, porque los están guiando mal, ya, y lamentablemente, la salvación es individual. El deber de todos ustedes, corporativamente, como pueblo, es examinar las escrituras, ¿estamos claros? Porque lo que ustedes creen determina su destino eterno. Tienen que examinar las escrituras. Estos maestros, ¿qué parte no entienden de esos pasajes? ¿Qué parte no entienden de esas traducciones? Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Qué parte no entienden de tantos pasajes que hemos citado de Isaías también? Donde Dios es claro y es contundente. ¿O no es así? Dios es contundente en todos los pasajes. Fuera de mí no hay Dios, no hay otro, no conozco ninguno. Si realmente era una unidad compuesta, él hubiera dicho, fuera de mí está el segundo y el tercero. No lo dice. Fuera de mí hay dos más que son coiguales a mí. No dice el texto eso. La expresión también Dios vino tampoco se encuentra. Exactamente. Ahí es. No le encuentra, doctorazo. Mire bien. Quiero que ustedes vayan trabajando, doctor, algunos textos, ¿me entienden? Quiero que se apunten a trabajar algunos textos. Por ejemplo, Isaías, doctorazo, ya, y escarben a Isaías cuando dice, será llamado Emmanuel, admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. Quiero que trabajen esos textos, mano.
Y esos textos, cuando ustedes los trabajan, lo que va a venir es a reforzarnos más, doctorazo, estamos claros, estas bases, a echar más raíces sobre esta doctrina importantísima. Dígame. La palabra, por ejemplo, que aparece ahí, Teos, ¿verdad? Como cuando se refiere a Dios, viene de Elohim, pero no de Elohim cualquiera, sino de dos palabras, ¿no? Que están unidas. Y tiene una connotación especial que apunta al Viejo Testamento a el Shema. Y el Shema, o sea, una de las cosas pues que en la historia demarcó el monoteísmo, por encima, como teníamos que ese término era usado ya por las culturas paganas en aquel entonces. El término Elohim se aplica inclusive a dioses paganos, ¿verdad? Sin embargo, tiene una connotación especial a la hora de hablar de Dios, y la más exacta es el que dice Dios de dioses, o el único Dios, o el Correcto. Dios que está por encima de todo. Correcto. Cuando dice el Dios el Altísimo. Así es. Cada vez que nosotros vemos esto, lo que nos debe de indicar, ¿verdad?, es al Dios único y verdadero que siempre el monoteísmo se caracterizó en los labios de Moisés. Así es. O sea, Único. llegar a pensar otra cosa diferente es no llegar a entender que lo que está apuntando es aquel Dios único que presentó Moisés, que era un único exclusivo como Dios de Israel, ¿no? Así es. Nuestro Dios verdadero, el Altísimo, el que está por encima de todos los dioses. Y por algo, doctorazo, cuando usted ve estos hebreos, nomás los hebreos amanecen y se levantan, ¿qué es lo primero que hacen? Es rezar el Shema. Y lo vuelven a rezar en todo el día, doctorazo. Y llega la noche y vuelve a rezar el Shema nuevamente, es repetirlo, está claro. Y nace el chavalo, es lo mismo que los musulmanes, ¿no? Oh Israel, Jehová uno es, hermano Jonathan, ya tuvieron el oído de la niña. El Señor es uno, no varios. Y es verdad, doctor, ¿verdad? Porque hay que venir enseñando desde pequeño, es uno, no hay varios dioses, es uno, único. Doctorazo, una de las cosas, claro, las caballadas que andan estos hebreos de mentiras, ¿no? Los judaizantes. Pero una cosa que nota uno es cuando se refieren a Dios, ellos se refieren con el Altísimo. Y el Altísimo quiere ver el que está por encima de todo, que no hay ningún otro Dios. Y esa es la relevancia, porque Así siempre hacen mención a ese un único ser. Único. Un único Así ser. es, doctor. No hay nadie que se parezca a él, doctorazo. Nadie. Si el escriba hubiese creído que Dios es una unidad compuesta, ¿no creen ustedes que hubiera corregido al maestro inmediatamente? Ya un hecho. Ah, doctor, lo hubiera corregido inmediatamente, pero más bien le dice, bien has dicho, maestro. Pero nuestro Dios uno es. Pero si Cristo realmente no hubiera contestado certeramente, este rabino, este escriba lo hubiera corregido a lo inmediato, doctor. Si hubiera estado un triniterco ahí. Imagínese. Entonces, mire bien, si el escriba hubiera creído que Dios es una unidad compuesta, habría corregido al Señor Jesús y le hubiera dicho, maestro, mentira has dicho, ya que Dios es una unidad compuesta y hay dos más con él. Por lo menos lo hubiera hecho eso. Realmente el rabino era trinitario, porque estos se atreven a decir que los fariseos eran trinitarios, doctorazo. Probablemente él haber escuchado esas insinuaciones de Cristo, de que conoce al Padre. Y en esa connotación, me imagino que él le llegó preguntando a ver que si él pensaba que él era un segundo Dios. Ajá, correcto. Un segundo Dios, así es, doctor. Ellos entendieron siempre, ¿verdad? Siempre los adversarios de Jesús entendieron perfectamente, ¿no? Y esa fue la causa de su muerte, doctorazo, no fue otra, ¿no? Porque recuerden que la causa política ellos la inventaron, ¿no? Pero cuando ya tienen a Cristo, lo están enjuiciando y luego le dicen, no, eres tú el hijo de Adón, tú lo has dicho, yo soy el Yuhei Bajei, le dice, rasgó la vestidura del hombre y dijo, ¿qué más queremos? Evidencia. Blasfemia ha cometido este hombre. Bueno, que mire, el problema, por ejemplo, cuando nosotros decimos unidad compuesta, estamos hablando de sujeto y de objeto, o sea, lo que decimos anteriormente, ¿no? Camilo es trabajador y honrado, o sea, no podemos usar dos objetos como unidad, porque entonces no sería unidad. No, o sea, cuando decimos por ejemplo, el objeto ya con su predicado con el ¿cómo se llama? O sea, el apelativo, por ejemplo, con los nombres que aparecen. Así es. No sería uno, doctorazo, así es. No sería uno, exacto. Mire bien, con esto queda demostrado
que tanto por el contexto en la escritura como por la traducción que hicieron 70 rabinos judíos de las escrituras del Antiguo Testamento, del hebreo al arameo al griego, como por el testimonio de Jesús y la confirmación de un escriba, que el uno, Ejad, Dios es absoluto y no una unidad compuesta. ¿Estamos claros? Dios es único. ¿Tienen algún problema ustedes con esto todavía? Si alguien tiene algún problema, yo quiero que sea sincero, ¿no? Me llama, ¿verdad? Venga, visíteme, necesitamos ahí, ¿verdad? Profundizar más en este tema, ¿verdad? Queremos ahí, me da pena, no me gusta hacer preguntas, pero quiero aclarar más esta situación, no, quiero más ahondar en el tema, estamos a la orden, ¿oyeron? Hágalo sin pena, para eso estamos. Los trinitarios, al negar que Ejad significa uno, solo, único, absoluto, se convierten en adúlteros de la escritura. El argumentar con mentira una unidad en la deidad, este argumento trinitario, hermano, si realmente Ejad significa una pluralidad de personas, como dicen ellos, hombre, nosotros tendríamos que verlo eso también. El problema es que por más que examinamos el pasaje, no encontramos eso, hermano, no lo hay. Ustedes imagino que han estado escarbando, ¿no? Doctor, y este tema es una sentencia de muerte para los trinitarios, aunque ellos no lo quieran, porque Cristo fue claro cuando Él dice, si ustedes no creen que yo soy, dice, en sus pecados moriréis. Totalmente. Entonces, ahí está en ese paquete todos ellos. Ahí tiene al Dios de la zarza, doctor, así es. Si ustedes no creen en que yo soy el que soy, en sus pecados mueren. Y así cuando es. se presenta, ¿verdad, Moisés? Y le dice, ¿quién te envió? Dile que yo soy, te envió. El trinitario dice, no, pero es que era el Padre, no era el Hijo. No lo era reconoce. Cristo. No reconocen a Cristo, no reconocen que Él es el yo soy, entonces van a morir en sus pecados. Van a morir, así es, van a morir. Y es por eso que decimos que no hay estado intermedio, doctor. Si no estás claro quién es Dios, el Dios que estás siguiendo no es el Dios que te salva, ¿estamos claros? ¿De qué les sirve decir que reconocen a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador, si no lo reconocen como Dios, no lo reconocen Así como es. Rey, como Señor? Dígame, doctor. Dios que puede El salvar. problema es que están prejuiciados, hermano, por sus inclinaciones teológicas. Porque estaba escuchando a un hombre que decía que, por ejemplo, en Juan 1 y en verso 2 hay 4 oraciones que dicen que son descriptivas y que está haciendo referencia a que es Cristo y el Padre, pero dice que la palabra era, en griego, dice que también puede ser vertida como una descripción propia de él mismo. Entonces vos mirá ahí, pero él dice que la mejor traducción es haciendo referencia al Hijo y al Padre por separado, o sea, al final de cuentas va prejuiciado según sus intereses. Así es, así es. Él ahora tiene la razón y todos los estudios que han estado, o se han dado a lo largo de la historia referente a Juan 1.1, entonces están mal, o sea, siempre han, con ese prejuicio, van torciendo la escritura para que digan lo que ellos quieren y necesitan. Y al fin y al cabo siempre salen dividiendo a Dios, doctor. Y no, ya ni lo dividen, porque al fin y al cabo Jesucristo no es Dios para ellos. Ya, ese es el problema. Fíjense, hermano, si los trinitercos, los líderes, solo pudieran darnos contextos en las escrituras de Moisés y los profetas, donde dijeran que Dios es una unidad, solo así sería que la Trinidad es verdad y que los judíos y nosotros estamos equivocados. Pero el problema es que no nos van a dar ni un solo texto que diga eso, doctor. Y aquellos textos que ellos no citen, nos van a citar textos fuera de contexto, doctorato. Porque he visto muchos vagos que hacen debate, ¿no? Lo hacen por deporte. Y al fin y al cabo te citan un montón de textos, como hagamos, descendamos. O sea, son los textos, ya saben ustedes, ¿no? De las que tienen ya... sí, los textos para poder defender de vía de cajón, así no son los únicos textos que tienen. Pero cuando vienen esos textos y ellos dicen apología, el problema es que vienen, te citan los textos, hablan tan rápido que después al otro contrincante no le dan lugar de explicar cada uno de esos textos, doctor, ¿ya? Y aparentemente ellos creen que ganaron. No ganaron. No ganaron. Lo que están ganando es más leña para su fuego. Eso es lo único que están ganando, estamos claros, ¿ya? Y cada que ellos hacen debate en cuanto a lo que es la Trinidad y la unicidad, ellos están en grave problema cuando vienen en defensa de una doctrina que es herética, estamos claros, que no es bíblica. Están añadiendo más leña para su juicio. Hermano, pero la verdad, hermano, es que los expositores de este engaño de unidad en la deidad
no han podido dar un solo texto en la Escritura donde diga que la deidad es una unidad formada por tres personas divinas diferentes e iguales al mismo tiempo y que son cada uno un Dios. Decía la hermana allá, ¿verdad? En Matagalpa. Eso yo pensaba mucho tiempo, dice, no, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, tres, pero a veces no querés hablar ni pensar nada porque la agarras con Dios, pues. Pero lo dijo bien la señora, ¿no? Tres personas distintas, un Dios verdadero, un Dios verdadero. Los otros dos son falsos, dice la señora entonces, porque solo un Dios verdadero, los otros dos son falsos, entonces hay un Dios no. La cuestión ahora a ver, ¿cuál de los tres es el verdadero? Dice, porque te dejan pues en el limbo, pues, porque ¿cuál es? Porque... O sea, fue certero lo que dijo la hermana, ¿no? Exacto. Y eso, hermano, se entiende así, ¿no? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hermano, Trinitario, miren cómo oyen. Sus líderes, evangélicos, cristianos, sus líderes les mienten, sacando argumentos rebuscados y mentirosos. Amén. Para seguirlo engañando. Todas las escrituras nos dicen que Dios es uno, único y solo, que Él mismo vendría como hijo a salvarnos y que su nombre iba a ser Jesús. ¿Estamos claros en eso? Así es, Jesús. No hay otro. Él vino en persona, Él cumplió. El Shema, que en hebreo, ahora sí, doctor, que el Shema, que en hebreo significa oye, la palabra oye, Shema, oye, e implica, escuchen bien, oír. Oír implica entender, implica hacer, implica obedecer. Es por eso que cuando Cristo se enfrentaba a la gente, hermano Lester, ¿no? Miren cómo oyen. Shema, es lo mismo, ¿estamos claros? ¿Cómo está escuchando? ¿Cómo estás entendiendo? ¿Cómo estás interpretando? Y tenés que obedecer, no tenés ninguna opción, ¿estamos claros? Por eso lo dice. Oír inteligentemente, dice. Entender, ser entendido. Tiene que ver con sabiduría, ¿no? Así es. Meticulosamente. Entender, ahí es. Nada tiene que ver con emotividad aquí, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento. Hermano, el oír, entender y hacer y obedecer se convirtió en la afirmación del monoteísmo judío a diario, incluidos los sábados. Es recitada como oración por los fieles judíos. Hay otros textos relacionados con el monoteísmo de Dios en los profetas, pero este está en los escritos de Moisés, desde Génesis a Deuteronomio, y por tanto resulta válido para todos los seguidores de Jesucristo, o sea, para todos los cristianos también. ¿Estamos claros? Cuán importante, hoy más que nunca, ¿no creen ustedes?, es entender esta doctrina. Amén. Y entender que nuestro Dios es uno, no varios, uno solo. No podemos nosotros seguir arrastrando una herejía católica, apostólica y romana que tiene envenenada a muchos pueblos, ¿estamos claros? Y que tiene envenenada a muchas iglesias. Miren en el hebreo, Deuteronomio 6:4. Vamos, doctorazo. Shema Israel, Eloheu Echad. Ahí está. Ese es el hebreo, ¿no? Shema Israel, Elohenu, Yuhei Bajei Echad. O sea, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, no son varios. En la Septuaginta se lee Curio, Ho Theos, Edmon, Curio eis Estin. De hecho, en la Septuaginta se virtió fielmente, estamos claros. O sea, hoy Israel, los judíos, doctor, nunca lo iban a vertir de otra forma. Porque cuando se hace la Septuaginta, primero es porque creo, sí, el padre Alejandro Magno, Filipo, quería una, estamos claros. Y entonces los judíos estaban en contra de eso, pero aún en contra de todo eso, hicieron la versión de los 70. Pero el Dios siempre usando medios de circunstancia, ¿no? Ese era el plan de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos estaban diseminados en todos los pueblos y ya adoptaron el idioma de los paganos.
Y como todos manejaban el idioma comercial, el griego, entonces la Septuaginta iba por todo el mundo. Y los judíos, fieles a su Shema, fieles a su monoteísmo, no iban a vertirlo de otra forma. ¿Estamos claros? Y por eso en la Septuaginta se encuentra Curio, Ho, Teo, Mon, Curio, Eis, Estin. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová único es, no hay otro. ¿Estamos claros? Por eso imagínense, el eunuco, Hechos 8, viene leyendo un escrito de Isaías. ¿Y en qué idioma lo viene leyendo el hombre? Griego. Pero para los judíos, máxima autoridad para toda interpretación bíblica, ¿cuál era, hermano Lester? La Torá. Aún para interpretar profetas mayores, menores y salmos. Era la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque nunca hubo hombre como Moisés que hablara con Dios cara a cara con él. ¿Estamos claros? En cambio, con los profetas, visión, sueños, revelaciones. Pero con el único cara a cara y que le entregó la ley fue a Moisés. Entonces, hermano, los judíos nunca iban a violentar este Shema. ¿Estamos claros, muchachos? Ahora, ¿quién murió entonces en la cruz? Abandonó Dios en la cruz. Hoy no termino el tema, ¿estamos claros? Porque después entramos a lo de Cristo en la cruz, las palabras, ¿verdad?, que han confundido mucho, ¿estamos claros? Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús es el único que siendo padre, muchacho, se hizo hijo, ¿así es? Jesús, siendo rey, se hizo siervo, siendo pastor, se hizo cordero, siendo rico, se hizo pobre, y siendo Dios, se hizo hombre. Doctor, qué difícil se le hace a la gente entender que nuestro Dios, Él quiso solidarizarse con la descendencia de Abraham. Y cuando hablamos solidarizarse, no era enviar, era venir, hacerse uno con nosotros. Y para poder pagar la redención era obligatorio que Dios viniera en persona, para que la ofrenda pudiera dejar satisfecho al único Dios verdadero. ¿Estamos claros? La pregunta de por qué el Padre abandonó a Jesús cuando padecía una muerte terrible en la cruz es digna de una reflexión profunda. ¿No creen ustedes? Pero este será nuestro próximo tema. Amén. Amén. Es nuestro próximo tema. Vayan escarbando ese texto, ¿no? Exaleipo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por permitirnos una vez más de estar acá reunidos